Por último, para cerrar el ciclo de las anemias hemolíticas congénitas, tenemos a las hemoglobinopatías. Y hemos dicho, dentro de las hemoglobinopatías tenemos dos patologías diferentes. Las llamadas hemoglobinopatías cualitativas o estructurales, representadas por la anemia drepanocítica, y las llamadas hemoglobinopatías cuantitativas o talasemia, en este caso representadas por la beta-talasemia mayor. Estudiaremos en primer lugar a la anemia drepanocítica, que es una hemoglobinopatía cualitativa. Entonces debemos recordar que la mayor cantidad de hemoglobina que tenemos en la sangre es la hemoglobina A, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Normalmente las cadenas beta en la posición número 6 de los aminoácidos deben tener ácido glutámico. Esa es la situación normal. Un paciente que tiene hemoglobina S en posición beta 6 ha cambiado el ácido glutámico por valina, y este simple cambio o sustitución de un aminoácido por otro produce una distribución anómala a la hemoglobina en su estado cuaternario, de tal manera que las moléculas de hemoglobina, cuando han cedido el oxígeno y están bajo la forma de desoxiemoglobina y tienen hemoglobina S, es decir, cambio en posición beta 6 de ácido glutámico por valina, se van a agregar ordenadamente formando microtúbulos de una manera helicoidal, dándole al glóbulo rojo una forma de hoz o de platanito. En inglés, sickle, por eso es que en inglés la enfermedad se llama sickle cell. Definitivamente son mucho más frecuentes en la raza negra. Recordemos que África tiene una prevalencia muy dispar. Vale la pena decir que puede llegar a tener por región hasta 40% de anemia drepanocítica, y los blancos del Mediterráneo. El Perú, como consecuencia de la conquista sufrida por los europeos españoles, tuvo afluencia de población africana, y desgraciadamente los africanos que vinieron al Perú vinieron de las zonas con la más alta prevalencia de hemoglobina S. Pero como se mezclaron con los nativos, hubo atenuación de esta patología. Entonces en el Perú tenemos mucho heterocigoto y poco heterocigoto, a diferencia de Estados Unidos, de Cuba y de Brasil, donde tienen una alta prevalencia de homocigotos porque son menos mezclados, entre comillas. Entonces el cuadro clínico de una hemoglobinopatía tipo hemoglobina S se circunscribe a los cuadros de crisis vasoclusivas, es decir, cuadros de infarto, en donde el glóbulo rojo que tiene hemoglobina S, al ceder el oxígeno, adopta la forma de platanito y se va enganchando uno con otro hasta tapar o ocluir la luz del vaso capilar, produciendo un infarto tisular y por lo tanto dolor. Y si este infarto no es revertido rápidamente por el tratamiento, producirá necrosis del tejido. Entonces las crisis vasoclusivas explican toda la fisiopatología y todas las consecuencias que se presentan en un cuadro de anemia drepanocítica u homocigoto para hemoglobina S. Otro cuadro que se presenta son las crisis megaloblásticas, como en todas las anemias hemolíticas congénitas, porque se consume gran cantidad de folato debido a que la médula ósea trata de compensar el defecto formando más cantidad de glóbulos rojos. Y una complicación infecciosa es la llamada crisis aplásica, inducida por el parvovirus B19, que puede ser reversible con el tratamiento antibiótico. En esta diapositiva lo que se trata de objetivar o de demostrar es que los vasos normales o los glóbulos rojos normales, cuando atraviesan los vasos pequeños y no tienen hemoglobina S, a través de la flexibilidad de su membrana van a adaptarse al calibre y van a pasar sin ser destruidos. En cambio los glóbulos rojos que tienen hemoglobina S, al ceder el oxígeno, adoptan esta forma helicoidal que hemos mencionado anteriormente y se van a enganchar uno con otro hasta ocluir la luz vascular, de tal manera que van a producir un cuadro de trombosis o fenómeno vasoclusivo que explica toda la clínica del paciente que tiene hemoglobinopatía S. Entonces la característica de estos pacientes es el dolor inducido por la hipoxia
y la necrosis del tejido inducido por el infarto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio de un paciente que tiene una hemoglobinopatía tipo anemia drepanocítica? En primer lugar, al estudiar la serie roja, como el paciente es homocigoto, es decir, las dos cadenas beta tienen alteración, vamos a encontrar como célula patoneumónica la presencia de drepanocitos o glóbulos rojos en forma de platanito. Pueden haber dianocitos o llamados también codocitos, pero estas células no son patoneumónicas. El incremento del índice de anisocitosis o RDW también se da, pero no tan alto como en anemia megaloblástica. Entonces, en conclusión, en la serie roja vamos a encontrar la presencia de drepanocitos. A nivel de la médula ósea vamos a encontrar lo mismo que en una anemia megaloblástica. Aumento de los depósitos de hierro, porque este no se usa, ya que los glóbulos rojos se forman y se destruyen periféricamente. Hay celularidad hematopoyética, sobre todo de la serie roja, muy incrementada, y detención en la maduración debido al consumo de folato, por lo tanto, crisis megaloblástica. La prueba que me determina el diagnóstico de una hemoglobinopatía es la electroforesis de hemoglobinas. Entonces, la electroforesis de hemoglobinas nos ubica todas las variantes normales de hemoglobina y además permite detectar las hemoglobinas anormales, no solamente la hemoglobina S, sino todas las hemoglobinas anormales. Obviamente hay muchas hemoglobinopatías, pero la más frecuente es la presencia de la hemoglobina S. Además, la electroforesis de hemoglobinas nos permite cuantificar las fracciones normales de las hemoglobinas. Entonces acá tenemos en esta diapositiva una electroforesis de hemoglobina real, que consiste pues en la aplicación de una solución de hemoglobina y se somete a corriente eléctrica, porque las proteínas sabemos que tienen cargas positivas y negativas. Siempre se tiene que correr con patrones conocidos para saber dónde se va a ubicar nuestra muestra problema. Después tenemos una electroforesis de hemoglobina virtual que es mucho más didáctica. Entonces, el tratamiento en general de una anemia drepanocítica, en primer lugar, consistiría en dar una hidratación adecuada, porque los cuadros de deshidratación y por lo tanto de hiperviscosidad incrementan el cuadro hemolítico. Por lo tanto, el paciente no puede estar deshidratado. La hidratación puede ser tan vigorosa en un adulto como recibir 6 litros de líquido por día. Cuando es necesario, debo recurrir a la transfusión de sangre, solo cuando sea estrictamente necesario, puesto que la transfusión sanguínea aumenta la viscosidad de ella, es decir, de la sangre, y al estar la sangre más espesa, se incrementa el riesgo hemolítico. Por lo tanto, no es conveniente normalizar los niveles de hemoglobina en una persona que tiene hemoglobina S. En términos generales, se transfunde sangre cuando la persona que tiene hemoglobina S homocigota o anemia drepanocítica tiene menos de 5 de hemoglobina. También se debe echar mano de los analgésicos de acuerdo a la intensidad del dolor producida por el infarto. Se puede utilizar desde el simple paracetamol hasta la morfina, de acuerdo pues a la intensidad de la crisis dolorosa. El medicamento hidroxiurea es un medicamento que se utiliza como referente para el tratamiento de los cuadros mieloproliferativos crónicos. Por lo tanto, es un mielosupresor, suprime la producción de células hematopoyéticas. Pero se ha visto que este medicamento tiene otras propiedades, y una de esas propiedades es incrementar la síntesis de la hemoglobina fetal. Y recordemos que cuando nosotros nacemos tenemos gran cantidad de hemoglobina fetal, y como consecuencia de esa gran cantidad de hemoglobina fetal nacemos con eritrocitosis. Por eso el niño nace con 60 de hematocrito o más, debido a que la hemoglobina fetal es una hemoglobina entre comillas tacaña, no le gusta ceder el oxígeno. Y por lo tanto, si una persona que tiene dentro de su glóbulo rojo hemoglobina S y además tiene un buen porcentaje de hemoglobina fetal, esta hemoglobina fetal va a impedir que este glóbulo rojo que tiene hemoglobina S ceda el oxígeno, y de esta manera lo protege de ser destruido. Entonces, la intención de utilizar hidroxiurea
es disminuir la intensidad y la frecuencia de las crisis hemolíticas, no desaparecerlas totalmente. El tratamiento definitivo debería ser el trasplante de médula ósea, que convertiría a un paciente drepanocítico en exdrepanocítico, siempre y cuando tenga un hermano compatible desde el punto de vista de los antígenos de histocompatibilidad para que pueda ser sometido a trasplante. Por último, dentro de las anemias hemolíticas congénitas estudiaremos a las talasemias. Hemos dicho que son un tipo de anemia hemolítica que involucra a las cadenas globínicas, pero en cantidad. Es decir, si una cadena beta tiene 116 aminoácidos, el beta talasémico va a tener, en vez de 116, 50, 60, 90 o inclusive 0 aminoácidos por cadena. De tal manera que es una alteración de tipo cuantitativo. Entonces, para que el beta talasémico sea mayor, la alteración se debe presentar en las dos cadenas beta. Es decir, las dos cadenas beta tienen menor cantidad de aminoácidos o no presentan aminoácidos. A ese se le llamará beta talasémico mayor. Entonces, un beta talasémico mayor, al no tener suficiente cantidad de cadenas beta o estar ausente estas cadenas, va a incidir en la menor síntesis de hemoglobina. Y hemos dicho que toda aquella entidad que repercute en la síntesis de hemoglobina se expresará con un cuadro anémico microcítico hipocrómico. Pero en este caso, a diferencia de la anemia ferropénica, habrá reticulocitosis, porque es un cuadro hemolítico, los glóbulos rojos se van a destruir en el vaso. Además, las cadenas alfa, que son normales, van a dar la apariencia de que están incrementadas, porque no tienen el contrapeso de las cadenas beta normales. Y por lo tanto, ese aparente exceso de cadenas alfa va a precipitar dentro del eritroblasto, o glóbulo rojo primitivo. Al pasar esta situación, habrá un cuadro de eritropoiesis ineficaz, y por lo tanto destrucción de los glóbulos rojos dentro de la médula ósea y fuera de ella. Por lo tanto, la precipitación del aparente exceso de cadenas alfa expresa el cuadro hemolítico. Entonces, en síntesis, la presencia de hipocromía y microcitosis está representada por la menor cantidad de cadenas beta. Y el cuadro hemolítico está representado por el aparente exceso de cadenas alfa debido a que no tiene la contraparte normal de las cadenas beta. ¿Qué sucede en el beta talasémico menor? Que es aquel que tiene una cadena beta normal y una cadena beta alterada. También se le conoce con el nombre de heterocigoto, trazotalasémico o portador. Este paciente siempre tendrá una anemia leve, microcítica, hipocrómica. Inclusive puede ser sin reticulocitosis. ¿Por qué? Porque hay eritropoiesis ineficaz. Pero va a tener un dato sumamente importante que nos va a decir que es un talasémico: el incremento de la hemoglobina 2. Cuando hemos hecho la introducción de la sesión, hemos dicho que el incremento de hemoglobina 2 es un marcador de talasemia. Entonces, el beta talasémico menor siempre tendrá incremento de la hemoglobina A2 por encima del 3,5%, que es lo normal. En esta diapositiva lo que se muestra es el retardo en el crecimiento en una mujer portadora de beta talasemia. Vean que tiene talla corta, tiene cuello corto, tiene patoesplenomegalia y tiene prominencia de los relieves óseos debido a la gran eritropoiesis que se produce sobre todo en los huesos planos. El diagnóstico entonces a nivel del hemograma de las talasemias, sobre todo de la beta talasemia mayor, lo obtendremos a través del hallazgo de una anemia microcítica hipocrómica con reticulocitosis. Y además en el frotis de sangre periférica vamos a encontrar la presencia de dianocitos o glóbulos rojos en forma de sombrero mexicano. Después vamos a ver unas diapositivas en donde los vamos a reconocer. En la médula ósea vamos a encontrar los mismos hallazgos de una anemia megaloblástica, incremento de la hemosiderina porque no se utiliza el hierro y detención en la maduración por consumo de folato.